Bienvenidos a Surtam, el podcast de los equipos universitarios dedicados a la cohetería en España. Prepárense porque despegamos. Bienvenidos coheteros a otro episodio de Surtam. Soy Sergio Esquivano, presentador del programa, y hoy tenemos un episodio en el que vamos a hacer un repaso de las actividades de los equipos universitarios dedicadas a la cohetería y sus lanzamientos. Así pues, quiero dar la bienvenida a Daniel Vázquez, Project Director del Ubigo Aerotech Solaris de la Universidad de Vigo. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Sergi, por la invitación. También tenemos con nosotros a Ana Manzanares, presidenta de Multitech UA, de la Universidad de Alicante, un nuevo equipo. Bienvenida, Ana. Hola, muchas gracias. Y por último, a María Badía como jefa de Departamento de Aviónica de Faraday Rocketry, de la Universidad Politécnica de Valencia. Un placer tenerte con nosotros. Encantada igualmente. Genial. Pues sin más dilación, vamos a ir uno por uno viendo el repaso de sus actividades y sus últimos lanzamientos. Y empezamos contigo, Daniel, con este primer lanzamiento del equipo Ubigo. Viniste hace unos meses al programa para contarnos el nacimiento de este nuevo equipo y habéis hecho ya vuestro primer lanzamiento con un motor cohete. Así que cuéntanos cómo ha ido la experiencia. Muy bien, pues os comento un poco cómo fue el lanzamiento de nuestro último cohete Viradiña. Viradiña es nuestro cohete que hemos diseñado para poder obtener la certificación HPR1 o L1, que sería como la certificación de cohetería de alta potencia más baja, pero que estaría bien para crear nuestros propios motores y poder testarlos nosotros mismos y usarlos. Para ello, básicamente nos hemos provisto de un motor sólido, comercial, no lo hemos hecho nosotros, bastante básico. El nombre en concreto es TSP F35, el 4, y nuestra altura objetiva, la altura a la que pretendíamos apuntar eran 100 metros, pero debido a complicaciones tanto del raíl de lanzamiento como de, durante la fabricación, exceso de peso y sobredimensionamiento de algunos componentes que pretendemos corregir para la próxima versión, solamente ha llegado a 25 metros. El cohete, aún así, para nosotros ha sido un éxito total, porque hemos aprendido muchísimo y para la siguiente iteración tenemos claro que va a ir mucho mejor. El cohete lo lanzamos este pasado 21 de julio en el Club de Aeromodelismo de Ourense, que son nuestros socios y nos permiten lanzar ahí. Era una única etapa, no llevaba aviónica y sinceramente nos ha servido de muchísimo aprendizaje y es, digamos, la vía que tenemos para crear nuestro siguiente cohete Viradiña MK2. Genial, pues parece un buen comienzo. Se me ocurren ahí varias preguntas que suelen surgir en el principio cuando se hace un lanzamiento, etcétera. El primero de todo es el lugar de lanzamiento. Digamos que has comentado que habéis lanzado con el Club de Aeromodelismo de Ourense. ¿Nos puedes comentar un poco más cómo es la relación con ellos? ¿Cómo fue el pedirles permiso para lanzar en sus instalaciones? Si les sonaba chino el tema de los cohetes, si sabían de qué iba. ¿Por qué elegisteis ese sitio y no otros que han utilizado otros equipos? Entiendo que también por la ubicación y la lejanía con otros puntos os será este más cómodo. Cuéntanos un poco cómo fue esa parte. Muy bien, pues como este cohete no teníamos previsto que superase el techo de vuelo legal común de 120 metros, a partir del cual hay que pedir un NOTAM y hay que hacer ciertos trámites con tráfico, nosotros ya teníamos relación con el Club de Remodelismo debido al equipo de aviones que tenemos aquí en Ubigorotec. Entonces, simplemente como ya estamos en contacto y ya nos permiten usar sus instalaciones de normal, porque somos socios de algún modo, tenemos un miembro que paga la cuota, está metido dentro, está asociado, y ya como somos la asociación, pues nos hacen el favor de dejar ir a cualquiera de nosotros. Y nada, simplemente aprovechamos el lugar que teníamos aquí al lado, que es coger el coche unos 10-15 minutos y estamos ya en el campo de vuelo. Y está bastante bien. Mientras no salgas del recinto que tienen ellos designado, no hay ningún tipo de problema. Y en el caso de que en el futuro quisierais lanzar a más altura y tuvierais que requerir un NOTAM, ¿podríais igualmente hacerlo desde el Club de Aeromodelismo pidiendo un NOTAM o ya tendríais que buscar otro sitio? O no sé si todavía no habéis entrado en esos detalles.
Pues justamente es lo que tengo pensado negociar para este siguiente lanzamiento con ellos, porque es algo que no está definido. De hecho, creo que es el primer cohete que se lanza allí, o de los primeros al menos. El primero tan grande seguramente, porque era un cohete ya de 1,30 m más o menos. Entonces, sí, seguramente sea necesario, obviamente el NOTAM no te libras, eso es obligatorio, pero después sea necesario pues llegar a un acuerdo con ellos o podríamos ir hasta León, que nos habían ofrecido nuestros compañeros de GCULE la posibilidad de lanzar con ellos allí, que ellos saben de sitios donde se puede lanzar. Pero a priori vamos a intentar hacerlo aquí porque nos es más cómodo logísticamente. Claro, esa es una de las grandes problemáticas siempre para los equipos de encontrar dónde lanzar de manera segura, regulada, etcétera. Así que bueno, en ese sentido, todo lo que podáis conseguir y también con el apoyo de otros equipos, etcétera, seguro que es muy, muy útil. Quería preguntaros también un poco por el desarrollo. El desarrollo de este cohete, creo que vuestra asociación nació hace aproximadamente un año, ya me corregirás si me equivoco. ¿Cuánto habéis tardado más o menos en plantearlo, en ejecutarlo, en fabricarlo? Los mayores problemas que hayáis tenido durante el desarrollo, pues partes en las que os hayáis quedado estancados, partes en las que os hayan ayudado otros equipos. Cuéntame un poco cómo ha sido y cuánto ha tardado el desarrollo. Pues durante esta primera y digamos iteración de nuestro proyecto para conseguir licencias HPR, lo que es el diseño y la documentación, que engloba todo lo que es hacer lo que son los planos, el plan de fabricación, los diagramas de flujo, todos los diagramas que haya que seguir durante la fabricación también, etcétera. Todo ese tema lo acabamos más o menos en 2 meses. Normalmente lo habríamos acabado algo antes, pero tuvimos ciertas complicaciones porque era época de finales. Sobre todo hacia el final, lo que sí que pasó fue que se nos empezó a acumular el trabajo entre finales y tal, y sí que al final nuestro objetivo principal con este cohete era poder lanzar en, digamos, las certificaciones que otorga Tripoli Spain. Tienes que ir en una de esas fechas que concertan ellos, que son eventos concretos, y tú tienes que ir con ellos para que te validen. Y nosotros teníamos pensado ir a una de esas. ¿Qué pasa? La cancelaron. Entonces, como la cancelaron, pues nosotros, ya que estábamos en finales, pues fuimos un poco más laxos con los plazos. Entonces se nos atrasó todo el proceso a más o menos 4 meses en total. Sin embargo, pues esta siguiente iteración tenemos pensado sí que certificar con ella. Ayuda de otros equipos, de cohetería no tuvimos, sin embargo, el equipo de Motorsport, Ubigo Motorsport, el de coches que tenemos aquí en la Ubigo, nos echó una mano porque un patrocinador nuestro no, digamos, no era capaz, porque están de reformas, no era capaz de proporcionarnos un servicio a tiempo y nos permitieron curar nuestro carbono en su horno, su autoclave casero, que tiene una especie de horno para... No es un autoclave, pero hace la función de un ciclo. Y digamos que en ese caso nos ayudaron. Em, y no mucho más. En cuanto a la fabricación, pues hubo bastantes complicaciones porque es la primera vez que fabricamos algo tan grande y que tenga que volar, porque el anterior modelo no tuvo que volar, el que llevamos a la feria de robótica. Y tuvimos problemas al fabricar las aletas porque son muy delicadas y tienen que quedar muy simétricas y perfectas. Y no fue para nada lo que pasó. Tuvimos suerte, realmente, de que al final las pudimos enderezar bastante bien. Sin embargo, al final, como se quedó a 25 metros solo, no alcanzó gran velocidad el cohete, entonces no pudimos probar bien que realmente fuese estable. Es la única pega que tuvimos para este lanzamiento. Pero por el resto cumplimos nuestras expectativas bastante bien. Genial. Parece que fue un desarrollo en el que pudisteis sacar con muchas lecciones aprendidas y aprendizajes de cara a a los siguientes desarrollos. Y un poco sobre eso quería preguntaros, sobre qué lecciones aprendidas habéis extraído. Has comentado el tema de la altura, del rail de lanzamiento, que al final no sé si fue debido a un problema con el rail, que no pudisteis alcanzar la altura objetivo. Cuéntanos un poco qué análisis habéis hecho de ese vuelo.
Pues no fue tanto la longitud del rail de lanzamiento, sino que el problema principal fue que nuestro cohete no estaba perfectamente centrado, el centro de masas en el centro. Entonces, al estar en el rail, había una mínima holgura que hizo que rozase el cohete con el rail y a base de la fricción perdimos muchísimo impulso. Entonces, básicamente ya vimos el error, se nos ocurrieron sistemas para poder mejorar y disminuir esa posible fricción en caso de que la haya, porque nunca vas a saberlo al 100%. De hecho, una de las medidas que a lo mejor implementamos es poner una chapita de metal entre la tuerca deslizante, que es la que guía el cohete, que va por el rail del perfil de aluminio, y lo que toca el cohete, porque estaba tocando pintura con metal y eso lo que fue un freno tremendo, ¿no? Por eso no levantó casi. Sin embargo, el tema del diseño de rail y tal, pues nos fue perfecto. Salió del rail perfectamente. El problema es que salió con poca velocidad. Pero bueno, lo que es salir y tal, no se quedó enganchado ni nada. O sea, eso fue perfecto. Luego, no voló tanto tampoco porque nos pasamos sobredimensionando el cohete. Por ejemplo, para la próxima, igual poner un poco menos de capas de de carbono en las aletas, porque cuando nuestro cohete cayó, porque tenía paracaídas, pero como no pilló la velocidad suficiente inicial, no estuvo suficientemente tiempo en el aire para activar el paracaídas mientras estaba en el aire y cayó a plomo, pero no se rompió nada. Eso significa que lo teníamos, bajo mi punto de vista, demasiado sobredimensionado. Entonces es algo que tendremos que, para la próxima regular, porque ese peso extra nos quita altura. Y en general ese tipo de lecciones pues nos van a ayudar bastante, bajo mi punto de vista, para el siguiente proyecto, ya que lo vamos a optimizar tanto en peso, vamos a usar muchos más servicios de nuestros patrocinadores a la hora de mecanizar bien las piezas, porque este trabajo fue bastante más manual. Pero esta vez sí que vamos a tomarnos con calma el trabajo y por eso tocará emitir un NOTAM porque pretendemos que llegue bastante más alto que el anterior. Claro, para hacer ciertas validaciones de cosas más críticas hasta que no vas a alturas y velocidades mayores, no puedes testear las condiciones de contorno más realistas que te puedes encontrar en un lanzamiento. En ese sentido, comentas que lanzasteis sin aviónica. Entonces, te quiero preguntar, por un lado, ¿cómo detectasteis los 25 metros? Si es alguna estimación más o menos que habéis hecho a posteriori, etcétera, o si sí que había algún pequeño sensor, aunque fuera un barómetro, y si estáis trabajando ya en desarrollar vuestra propia aviónica, o por qué no al menos comprasteis una de las opciones comerciales que hay. Cuéntanos un poco cómo ha ido esa parte de la aviónica. Pues en cuanto a la estimación de altura, fue completamente geométrica, a base de cámaras. O sea, no tenemos nada a bordo que nos diga la altura por presión. Sí que tenemos barómetros, tenemos IMU, tenemos ya programadas todas las librerías y hecho todo listo. O sea, tenemos la PCB prácticamente diseñada y lista para fabricar, que ya integrará nuestro procesador, nuestro... También tenemos algo para debuguear, tenemos la IMU, el barómetro, todo en la misma placa. O sea, eso ya está hecho, pero eso va a ir en el siguiente cohete. O sea, que este no tenía bahía electrónica ni nada, el siguiente sí que lo va a tener y nuestro plan es implementarlo en el siguiente. Claro, porque en ese sentido estáis trabajando, ¿no? En ese Viradiña 2. Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos que tenéis para ese cohete, cuándo lo queréis lanzar, qué mejoras implementaréis, aparte de ponerle esta aviónica, esta PCB que ya estáis preparando. ¿Qué más objetivos tenéis de cara a ese segundo cohete? Y luego de cara a futuro en la asociación para este curso y para el año que viene que estáis planteando. Pues muy bien, en cuanto a nuestros próximos pasos en nuestro proyecto, lo que tenemos pensado es lo primero, Viradiña MK2 y lo que ya venía comentando desde hace mucho tiempo, pues la UROC. En cuanto a la Viradiña MK2, nuestros objetivos, lo que sería ideal es que sea apto para calificar en el test de HPR1, L1. Entonces, mínimo tenemos que conseguir que llegue a unos 250 metros. Y estimamos que seguramente ronde los 300. Por eso necesitamos emitir el NOTAM del que había hablado. Vamos a intentar también, de forma geométrica y con drones, si podemos, medir la altura absoluta por la que va pasando el cohete para verificar si la telemetría nos está dando bien.
La otra opción que hemos planteado es coger telemetría comercial y comparar. Pero se está barajando en todo esto, aún está verde, porque el cohete este cuatrimestre no lo vamos a tener. Este cuatrimestre debería de estar listo para empezar a fabricarse, desde luego, pero aún no lo... Y seguramente se empieza a fabricar ya, en plan pronto, pero aún no va a estar listo para lanzar. Es muy improbable. O sea, según nuestros planes, no. Tendría que facilitarse mucho algo o simplificarse mucho el diseño, cosa que no es posible que suceda actualmente. Y nada, la idea es eso, poder meter bien la electrónica dentro del cohete, que cuando haya la carga de ignición que activa el paracaídas no estropee la electrónica, comprobar bien que la podamos proteger y que el despliegue del paracaídas funcione, porque eso no lo hemos podido probar bien en el anterior. O sea, nosotros probamos nuestro paracaídas, pero lo hicimos con la técnica de ver que aguante bien el peso. Cogimos una botella de agua que pesaba lo mismo que nuestro cohete y lo tiramos. Entonces, en ese sentido sí que lo hemos probado, pero no es lo mismo en mitad del vuelo con el cohete girado, que se tiene que sacar la cofia. Entonces, eso estamos aún por ver. Sería el objetivo, sería que salga todo eso correcto y que aterrice de una pieza nuestro cohete, con la electrónica a salvo, la telemetría con lecturas fiables, etcétera. Luego, el tema Euroc, lo que nos interesaría y lo que llevamos hecho hasta ahora es el diseño preliminar del cohete Euro que lo tenemos prácticamente hecho. Lo que no tenemos es aún el diseño de los aerofrenos que vamos a implementar, que vamos a seguir una estrategia de algoritmo de control que básicamente es un algoritmo predictor y junto con un optimizador que calcula el apogeo para varios ángulos de deflexión del servo y predice cuál es el que más se acerca a los 3.000 metros, que es el objetivo de la UROC. Nosotros iríamos con un COTS que vamos a meterle suficiente potencia, en teoría, que luego todo esto tenemos que ir ajustándolo según se fabrica. Tenemos que procurar que no nos pase lo mismo que antes y cuidar mucho el peso. Pero bueno, en teoría nuestro objetivo es tener unos 200 metros extra de apogeo sin el aerofreno y eso pues luego cortarlo. Con el aerofreno pues poder ir truncando esa velocidad para atinar a lo que nosotros queremos. Y nada, por ahora es eso. Estamos empezando las simulaciones CFD para poder alimentar esos datos en Dynamic Control y que comprueben con esos datos que su algoritmo de control simula bien y pronto, muy pronto estaremos pasando ese algoritmo de control a C porque todo nuestro código está en C para poder testear cuál es su tasa de muestreo, cada cuánto hace un ciclo y junto a eso pues poder tunearlo para que sea óptimo para controlar el cohete y no vaya a haber ningún cuello de botella en mitad del vuelo que nos pueda fastidiar el sistema. Genial, bueno, pues son planes muy interesantes, tanto los más a corto plazo de mejorar un poco el modelo a de cara a futuro trabajar en ese cohete más grande tipo los que clasifican en Euroc, ¿no? Como está María aquí, que luego nos contará un poco su participación en Euroc, podrás también preguntarle alguna duda concreta que tengas porque es un poco el espejo en el que os tenéis que mirar de cara a futuro, ¿no? Y bueno, y por último, comentasteis en la pasada edición de Sultan que hicimos en Madrid, un software que estabais desarrollando que de alguna forma pretendíais que sirviera como software base para el resto de equipos. ¿Ese proyecto cómo va? Porque es verdad que hay equipos que no tienen su software propio, que tienen solo aviónica comercial. Hay otros equipos más potentes que sí que desarrollan su propio software y su propia aviónica. ¿Cómo vais un poco con ese proyecto? ¿En qué fase está? ¿Y qué fases tenéis pensadas de cara a futuro y qué alcance pretendéis alcanzar? Pues verás, en cuanto al software, sí que es cierto que tenemos unos planes bastante ambiciosos, en el sentido de que pretendemos crear una base universal, digamos, para que toda la gente de cohetería amateur pueda tirar de ahí, independientemente de cuál sea su hardware, pues gracias a nuestra capa de abstracción que estamos realizando ahora mismo, se pueda implementar, obviamente. Tienes que poner tus drivers de los sensores, tus librerías, y a partir de eso, pues con esa capa de abstracción, tu código es universal independientemente del procesador que uses. Solamente hay unos aspectos técnicos relacionados que creo que igual se quedan un poco fuera de lo que es el objetivo de esta entrevista, pero digamos que la idea es que
sea totalmente agnóstico el software de la placa en la que se ejecuta. Eso es lo importante. Y como resultado, pues es una tecnología basada en el CSP, que es el CubeSat Space Protocol. Bueno, CubeSat Protocol, perdón. Entonces, la idea es eso, es una mezcla de eso y un software de la NASA llamado F-Prime, que básicamente es lo mismo, abstracción de lo que es el hardware, que es algo bastante interesante, porque genera código universal. Vale, pues actualmente pronto vamos a hacer nuestro primer release, el V0, de nuestro software. Actualmente lo que es este sistema del que he mencionado, que sería el Solaris Packet Protocol, que es el SPP, no está listo, está en fase de desarrollo, como comenté, pero sí que hemos acabado completamente los drivers de nuestro barómetro y nuestra IMU y vamos a publicarlos para que cualquiera pueda usarlos. Están bajo una licencia que incluso se puede usar si la gente así lo prefiere de forma comercial, se pueden modificar, es completamente gratuito y va a estar disponible para quien lo quiera. Lo único que si las queréis usar vais a tener que usar los mismos sensores que nosotros, que pronto supongo que publicaremos seguramente o en LinkedIn o en Instagram o en ambos. Eso tengo que concretarlo con el equipo de marketing. Publicaremos, igual hasta en la página web, estas librerías con nuestros sensores y cómo aplicarlas. A lo mejor podemos llegar a hacer algún curso en un futuro. Es un poco el plan. Dentro de un tiempo que ya está lista, pero aún no está probada ni testada, tenemos la release V1, que básicamente va a ser prácticamente lo mismo que el V0, pero con ambos sensores ya integrados en la misma versión, no van por separado. Y lo único que en esta versión hay funciones especiales, auxiliares, que integran estos dos sensores a la vez y que facilitan su manejo. Está lista, pero no está, digamos que aún no la hemos refinado suficiente como para publicarla. Todo esto que vamos a publicar va a estar en nuestro repositorio, que básicamente si buscas en internet softwaresolaris.com, ahí hay un repositorio en el cual estarán todos los repositorios públicos abiertos a todo el mundo que entre y se podrá incluso trabajar en equipo para mejorar ese software en conjunto toda la comunidad, que es un poco nuestro objetivo. Entonces, bueno, luego habrá más release. Yo creo que actualmente tendré más oportunidades de explicarlo. Y es un tema muy interesante que le puede interesar a muchas personas. Cualquier persona que tenga cualquier tipo de duda nos puede escribir a nuestro correo, nuestras redes sociales, y nosotros le explicamos sin problema ninguno. Genial, oye, pues es una muy buena iniciativa, la verdad, la de este proyecto de software colaborativo. Y habrá que ver cómo se implementa en el futuro, porque sí que es verdad que es uno de los puntos a veces que más se reclama o que más inquietud genera, que es el hecho de que los equipos, aunque sean equipos separados, puedan trabajar conjuntamente en varias cosas o aprovechar unos lo que hacen otros, etcétera. Así que bueno, aplaudo la iniciativa y mucha suerte con ello y bueno, mucha suerte también con el resto de proyectos y de cohetes que vayáis desarrollando. Bien, pues vamos ya a pasar con Ana, que hemos presentado antes de Multitech, que es una bueno, de esas buenas noticias que surgen, que es que podemos presentar a un equipo nuevo. Es el 14º equipo que se une bajo el paraguas de Surtam y que de alguna forma tenemos constancia de que sea un equipo universitario que lance cohetes. Así que, bueno, primero de todo, cuéntanos, Ana, antes de hablarnos del cohete en sí, del lanzamiento, los datos, etcétera, un poco como ha hecho Daniel, también cuéntanos de dónde sale Multitech y cómo sale esa rama de cohetería de Multitech, ¿no? Porque Multitech existía de antes, pero no hacía cohetería, y un poco cómo os enteráis del mundillo de la cohetería, cómo surge la inquietud y cómo decidís lanzar vuestro primer cohete. Vale, pues Multitech somos una asociación de estudiantes de la Universidad de Alicante que lleva existiendo unos 7 años. Es una asociación que hemos ido creciendo y nos hemos ido expandiendo y ya organizamos otro tipo de eventos y actividades y teníamos otros proyectos entre manos. Pero en enero de este año, pensando maneras como de diversificar un poco más la asociación, y hacer cosas que le puedan interesar a otras personas de fuera, pero que estuviese también un poco relacionado con lo que es
así multitech, un poco de tecnología, un poco siguiendo la filosofía DIY, de do it yourself y todo eso, pues se nos ocurrió todo el tema este de equipos de cohetería, porque habíamos visto un poco pues que en Estados Unidos se hace más, no sé qué, y lo hacen, y vimos unos vídeos que estaba muy chulo, entonces pues empezamos un poco a, vale, queríamos hacer este proyecto, no tenemos ni idea de nada. Entonces empezamos a investigar, en esta investigación dimos con vosotros, hablamos con vosotros, entonces vimos pues que en España habían equipos de cohetería que habían hecho cosas y nos costó la verdad varios meses encauzar un poco el proyecto, porque al principio estábamos un poco perdidos, cogimos un motor aleatorio y el diseño que estábamos haciendo era sobre una hoja de papel y cogimos unos materiales que no tenían nada que ver para hacer un cohete. Que vamos, si hubiésemos lanzado eso se habría desintegrado en el acto, si es que hubiese salido volando, porque pesaba una barbaridad encima. O sea, eso no tenía sentido. Que entonces fue cuando en agosto se puso Pedro en contacto con nosotros, que es de Surtam y nos pillaba cerca, y nos arrojó un poco de luz en el proyecto. Gracias a él, pues hemos podido desarrollar de septiembre a principio de octubre nuestro primer cohete y lanzarlo con, yo diría, éxito, relativamente. Genial, ¿no? Pues es una bonita historia. Al final de cómo a alguien se le surge esa idea, busca información y al menos llega y ve que hay una comunidad y consigue llegar a contactos que le ayuden con ese propósito. Pues ya cuéntanos un poco más sobre el lanzamiento, sobre este MT0 que lanzasteis, dónde lo lanzasteis, qué objetivo perseguíais, un poco las parámetros así definitorios del diseño, el material, si llevaba aviónica, manera de separación, si lo recuperasteis con éxito, etcétera. Cuéntanos un poco. Vale, pues nuestro primer cohete, como tú bien has dicho, se llama MT0, de Multitech 0. La altura máxima que el motor podía alcanzar era unos 200 metros, aunque esperábamos que si conseguíamos que volase, llegase a menos de esa altura. Finalmente, cuando lo lanzamos, alcanzamos unos aproximadamente 100 metros, a ojo un poco, porque no teníamos aviónica, no, era un cohete muy básico. Utilizamos un motor comercial que es el D125. Lo lanzamos aquí en San Vicente del Raspeig, que es donde está el campus de la Universidad de Alicante, en una zona un poco alejada y despejada. Y lo lanzamos hace un par de semanas, el domingo 12 de octubre. Solo tuvo una etapa y sí tenía paracaídas y todo eso. De hecho, la punta que era eyectable se eyectó correctamente. Solo que una cosa que no tuvimos muy en cuenta fue el tipo de hilo que ataba el paracaídas y se desintegró en la segunda, en la carga del paracaídas, la cuerda se desintegró. Entonces el cohete no cayó con paracaídas, cayó el cuerpo por un lado y la punta por otro, y el paracaídas no se sabe porque se perdió por ahí. Recuperamos el cuerpo, pero la punta nos fue imposible porque la zona a la que fuimos, aunque estaba despejada, sí que los alrededores tenía un poco de arbustos y tal. Veníamos de un fin de semana que aquí había llovido bastante y estaba ya atardeciendo, entonces el encontrar la punta se nos complicó. Pero no pasa nada porque habíamos impreso más puntas, porque imprimimos el cohete con una impresora 3D de filamento, dado que era el primero para intentar que el peso fuese el mínimo posible. Luego intentamos hacer un segundo lanzamiento allí en el momento porque teníamos un par de motores, pero el segundo lanzamiento no funcionó. El primero sí, pero el segundo no, porque el activador no hacía la chispa que tenía que hacer, entonces no conseguíamos prenderlo. No sabemos si de estar allí abiertos en la zona que estaba un pelín húmeda, pues a lo mejor como que no se había humedecido un poco mientras lanzábamos y buscábamos la punta que no conseguimos encontrar, entonces luego no consiguió prender el segundo. Genial, oye, pues curioso estos inicios. Al final también, bueno, un poco viendo la comparativa con Daniel o con los inicios de otros equipos, siempre es interesante ver cómo
cada equipo tiene una historia diferente para sus primeros lanzamientos, de retos que se encuentran, decisiones que toman en cuanto al tipo de propulsión, en cuanto al tipo de diseño, cómo hacerlo lo más simple posible o cómo a veces también hacer cosas relativamente complejas de principio. Yo aquí lo que veo como realmente sorprendente es el poco tiempo. Como dices, os lo empezasteis a plantear en enero, pero casi que el desarrollo y fabricación ha sido 2 meses prácticamente. Entonces, a veces también parece que desarrollar un cohete, lanzar un cohete es algo muy complejo. Evidentemente, si haces un cohete complejo, pues te lleva mucho tiempo desarrollarlo, pero muchas veces hay equipos que a veces nacen con una idea de hacer ya el primer cohete muy difícil y se tardan meses y meses y meses en un desarrollo sin haber hecho antes una mínima prueba muy sencilla, que ya solo el hecho de ir ahí y lanzar algo, recuperarlo el día de campo, ir con los amigos de la asociación, etcétera, eso une mucho y da como muchas fuerzas al equipo para poder hacer el siguiente. Entonces, yo realmente recomiendo y animo a intentar lanzar cuanto antes la cosa más sencilla, más fácil posible para que sirva eso como de lanzamiento inaugural. Entonces, en vuestro caso, el desarrollo ha sido literalmente poco tiempo, ¿no? ¿Cómo ha sido el desarrollo, las decisiones de diseño desde que empezasteis hasta que lo habéis completado? Pues ya te digo, tardamos desde que nos pusimos en serio y nos centramos, fue un mes escasamente. Quedamos una tarde con Pedro en nuestra zona que tenemos en la universidad y, y empezamos a hablar sobre, él nos empieza a recomendar programas porque el equipo que tenemos dedicado al tema de la cohetería por el momento es muy pequeño porque todavía no hemos hecho tanto como para que la gente lo vea y diga, ay, qué chulo, me quiero meter. Entonces, somos literalmente 4 personas, de las cuales ninguna tenía ni idea sobre cohetería, que yo soy ingeniera química, mi compañero es ingeniero informático, y luego sí que hay 2 chicos que estudian aeroespacial, pero ahora acaban de entrar a segundo, entonces pues tampoco dominan la materia. Entonces, pues sí que quedamos con Pedro, que por así decirlo nos mentorizó un poco, nos dijo un poco qué programas podíamos utilizar para diseñarlo, simular un poco, y nos arrojó un poco de luz en el tema materiales y tal. Y aún así que lo hiciésemos pues lo más simple posible, porque la idea de este cohete era principalmente probar tema forma, que consiguiésemos que subiese en línea recta y que no fuese un misil, que fuese un cohete, comprobar si la punta se podía eyectar y si desplegaba o no paracaídas, como un poco prueba antes de hacer un cohete más complejo, como tú has dicho. Entonces, pues el reparto de trabajo fue poco porque somos muy pocos y si repartes hacia una persona cada cosa solamente. Entonces, por el momento no tenemos muchos departamentos individuales hechos, pero sí que fue un poco primero hacer un diseño en OpenRocket, creo, y luego hacer el diseño en 3D, mandarlo a imprimir, que pues en la asociación tenemos impresoras y tal a nuestra disposición, entonces esa parte fue fácil para nosotros, y ya montarlo e intentar ir un día a lanzarlo, probar. Y en ese sentido, ¿qué objetivos os estáis planteando para los próximos desarrollos? Porque al final, como comentas, Multitech es una asociación como mucho más grande, entiendo que tiene como varias líneas de producto y proyectos, etcétera. ¿Le ves potencial a esta rama de cohetería para que crezca en los próximos meses y tome más importancia? ¿Crees que va a seguir siendo como una rama más secundaria dentro de la asociación? Como has comentado, sois solo 4 personas. ¿Cómo has visto también el recibimiento dentro de Multitech de esta rama de cohetería? ¿Ves que es algo que puede interesar y atraer a más gente al equipo a la larga? Creo que en Alicante sí que hay una facultad de ingeniería aeroespacial que creo que hace pocos años que ha empezado. Los estudiantes estos que son de aeroespacial entiendo que son de la Universidad de Alicante. Cuéntanos un poco si habéis hecho más promoción como en esa carrera, si hay más gente de esa carrera en el equipo que le interese quizá pasarse a la parte de cohetería. ¿Cómo está eso de cara a futuro? Pues a ver, dentro de lo que es Multitech como asociación, lo del club de cohetería ha tenido mucha acogida. De hecho, todo el mundo está encantado con eso y muy ilusionado, y cuando mandamos el vídeo del lanzamiento a todo el mundo le encantó poder verlo y tal y que se hubiese hecho. El problema es que no tanta gente por el momento está dispuesta a lo que es comprometerse con el proyecto en sí, con el
tiempo y sacrificio, por así decirlo, que conlleva estar metido en eso. Em, sí que, como tú bien comentas, en la Universidad de Alicante metieron la carrera de Ingeniería Aeroespacial el año pasado. O sea, los chicos que tenemos de segundo de aeroespacial entraron el año pasado y son la primera promoción. Sí que hicimos un poco de publicidad el año pasado cuando empezamos a moverlo por febrero o así, pues para intentar ver si alguno se animaba y tal, pero claro, como todavía no tienen mucho conocimiento y eso, esperaban la mayoría un poco más como pautas, que se les pudiese explicar cómo se hacía un cohete y nosotros no teníamos ni idea de cómo se hacía un cohete. Entonces, es un proyecto que tiene acogida, pero que como aún no se ha desarrollado mucho ni del todo, ni hemos ido a una competición oficial, ni nada, como que aún no se ha dado mucho a conocer en la universidad. Pero yo creo que en cuanto se conozca, sí que va a tener un buen recibimiento porque lo más cercano que tenemos es Paradise en Valencia. Entonces es como en la zona somos los únicos que hacemos algo así. Mm. Sí, bueno, en ese sentido el camino se hace andando, ¿no? Al final muchos equipos han empezado también sin mucho conocimiento, mucho contexto, y eso se va ganando poco a poco. Y bueno, también ahora a través de Surtam, evidentemente, tenéis esta red de contactos, tenéis el podcast, tenéis el contacto del resto bueno, de la gente de la asociación, como Pedro o mío, y también os podemos redirigir a la gente de las asociaciones, os tenéis en sus redes sociales, etcétera, para buscar esas guías, esa ayuda que generalmente se encuentra muy fácilmente en este mundillo. Y evidentemente tenéis el próximo evento de Surtam presencial, que se hará en abril en Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia, donde podéis ir y conocer al resto de miembros de equipo y empaparos ahí un poco de todo el mundillo que seguro que también os sirve para daros motivación y para obtener un poco también de información sobre cómo seguir y qué lecciones aprendidas sacar de lo que hayan hecho otros equipos. Pues muchas gracias, Ana, por venir y contarnos esta parte. Y también os deseo mucha suerte en estos primeros caminos y en los próximos lanzamientos y desarrollos que hagáis. Y vamos ya con María para que nos cuente un poco la participación de Faraday en la UROC. Entonces, bueno, vamos a dedicar un bloque un poco más extenso, más amplio, porque al final el proyecto es más complejo, tiene mayor alcance, también es un equipo con mucha mayor trayectoria. Así que si te parece, María, nos cuentas primero un poco el resumen de lo que ha sido el lanzamiento y la participación en Euroc y luego te entramos a preguntar en detalle, primero sobre la Euroc en sí y luego sobre el cohete en particular. Cohete Skybreaker con el que competíamos en la categoría sólido de 3 kilómetros. Lanzamos el pasado día 11 de este mes y logramos un apogeo de 3.021 que se acercaba mucho a los 3.000 que teníamos de objetivo. En general fue un vuelo bastante bueno, con una recuperación parcial, pero recuperamos el cohete bastante bien, con simplemente daños en componentes que se pudieron sustituir. Y como ya he comentado, un apogeo bastante bueno, con un error menor al 0,7%, que nos permitió ganar el premio de vuelo de esta categoría. Era la tercera vez que participamos en la Euro como equipo, pero también era la primera vez de muchos de nuestros miembros. Y logramos nuestro principal objetivo, que aparte de hacer un buen vuelo y quedar bien en la competición, era probar muchas de las tecnologías que no se habían podido probar antes, así que en general fue una experiencia bastante positiva. Vale, genial. Oye, pues vamos a ir un poco por partes porque hay aquí mucho que desgranar. Primero sobre la competición en sí. Habéis participado en la UROC, que es una competición europea de cohetes. Cuéntanos un poco, para la gente que no lo sepa, qué significa eso, qué es una competición de cohetes, por qué es en Portugal, si hay más competiciones, etcétera. Cuéntanos un poco el contexto, cómo te apuntas a esa competición y cómo es el proceso de selección y por qué habéis lanzado vosotros ahí. Pues la Euro, que es una competición europea en la que participan universidades, bueno, equipos de diferentes universidades de Europa, y se selecciona un cierto número de equipos, este año éramos 25. Primero te apuntas con una carta de motivación en la que expones tu proyecto, los objetivos que tienes,
tus características, pues por ejemplo, si usas motor propio, si usas motor comercial, y tienes que seleccionar la categoría en la que te quieres apuntar. Nosotros, como he dicho, íbamos a sólido de 3 kilómetros, pero también puedes tener de altura objetivo 9 kilómetros y luego en la categoría de motores puedes estar apuntado en sólido, en híbrido o en líquido. Y en general hay equipos de muchos sitios de Europa diferentes que presentan sus proyectos. Después de la carta de motivación, si te seleccionan, tienes que entregar unos siguientes informes en los que evalúan si tu cohete es seguro, si tu cohete se ajusta a los parámetros que se requieren. Y si pasas, también hacen una reunión contigo para aclarar todas las dudas que tengan ellos sobre tu cohete, te hacen ciertas preguntas para asegurar de que es un cohete que puede competir, y si todo eso sale bien, estás seleccionado oficialmente y vas a Portugal en Constancia, que se lanza en la base militar de Santa Margarita, y ahí tienes que pasar una prueba que es la FRR, en la que evalúan si tu cohete está listo para ser lanzado, sobre todo en temas de seguridad. Hay una cierta lista de requisitos que tienes que cumplir y ahí comprueban que cada parte del cohete esté de acuerdo con esos requisitos. Si todo eso sale bien, puedes pedir una ventana de lanzamiento, que son unas ciertas horas en las que vas a poder lanzar, y ese día entras al campo militar, preparas tu cohete y cuando ellos te digan que puedes lanzar, cuando te den el momento en el que tienes que lanzar, pues se lanza. Y ya con la aviónica comercial, ellos reciben a la vez que estás recibiendo tú la telemetría y pueden recibir el apogeo. También te van informando de todos los eventos del cohete. Si ha salido bien del rail, si ha salido el drogue, si se ha salido el main y todas las etapas. Y por último, la última parte es en la que una vez que recuperas tú tu cohete, un jurado evalúa la recuperación y junto con el vuelo te dan una puntuación total. Genial. Pues, y ahí me surgen un par de dudas sobre la competición. Primero comentas que hay como dos espacios, ¿no? Es un espacio donde te hacen la FRR, de que es donde vas ahí con tu cohete y te evalúan, y una vez pasas eso, vas a otro espacio, que es el campo militar, donde haces el lanzamiento. Digamos que la complejidad un poco también de la competición es esa logística de que hay que tener controlados ambos espacios a la vez, por así decirlo. Tienes que ir a un sitio a presentar el cohete, que ahí es donde interactúas con el resto de equipos también, y luego en otro sitio es donde lanzas. Cuéntanos un poco la diferencia que viste entre lo que tenías que hacer entre un espacio y otro, y los retos, y cómo era la logística y la operación que tenías que hacer en un sitio u otro. Y también has comentado el tema de la clasificación del premio de la categoría por categoría de vuelos. ¿Qué otras categorías había? Más o menos cómo se puntúa. Luego creo que hay una gala de premios, etcétera. Cuéntanos también un poco esa parte más de la competición, cómo funciona y cómo se evalúa. El primer espacio en el que se pasa la FRR, y digamos que es el espacio común donde cada equipo tiene su stand, se llama paddock, y es básicamente una región donde cada equipo pues tiene un espacio donde expone su cohete, y está sobre todo para que los miembros de diferentes equipos puedan interactuar entre sí, que puedas ir a ver los cohetes del resto de equipos, que les puedas preguntar sobre tecnologías que tengan ellos y ellos te puedan preguntar a ti. Y luego para pasar las pruebas donde ya, como he contado, los jueces van evaluando tu cohete. Ahí también es donde se hace la entrega de premios que se realiza al final de la competición. Y luego tienes el campo militar, donde se hacen todas las operaciones, digamos, de montaje y donde se lanzan los cohetes. Que Genial. básicamente nosotros estuvimos en lo que es el paddock el primer día, conociendo al resto de equipos, y luego el día del lanzamiento nos trasladamos todos al campo militar para hacer los procesos que necesitábamos antes y durante el vuelo. Luego, en tema clasificación, aparte del premio de vuelo, tienes otros premios, que uno es el premio de diseño, que se evalúan pues sobre todo cómo de novedoso sea tu diseño con respecto a otras cosas, cuánta la complejidad que tenga. Luego tienes el premio técnico, digamos, que evalúa, al final tienes que entregar un report que explique todo tu cohete y evalúa pues la calidad, digamos, que tenga ese informe. Y luego está el premio de Team Effort, que valora pues
el esfuerzo del equipo. Es una categoría un poco más abierta, menos definida que los otros premios. Y por último está el premio de la Euro, digamos que ya es la suma de todos los puntos de las otras categorías. Y bueno, luego por separado esto no se evalúa dentro del premio general ni la clasificación general, pero hay un premio a la payload o carga de pago que tú lleves que evalúa pues lo interesante y compleja que haya sido tu carga de pago y el desempeño que haya tenido. Genial, pues eso sirve también un poco de referencia, ¿no? Para los equipos nuevos que están surgiendo, para ver un poco lo que es la logística de lanzar un cohete, hasta qué punto, aun siendo estudiantes, que más o menos desde un punto de vista, ¿no? Si lo ves desde fuera, tendrían que tener el mismo nivel de conocimiento. Realmente la experiencia acumulada año tras año de los equipos puede hacer que cada año el proyecto vaya siendo más complejo, los procedimientos, y digamos que se puedan ejecutar proyectos mucho más pues exigentes a nivel de logística, a nivel de desarrollo, a nivel de tecnología, etcétera. Incluso como para ser evaluado por un jurado externo, presentar documentación técnica a la vez que se hace el desarrollo, ¿no? Porque no es lo mismo diseñar y fabricar que diseñar, fabricar y a la vez ir documentando lo que diseñas y fabricas, haciendo ensayos, haciendo reports que le tengas que entregar a otra persona que los tenga que valorar y se los tienes que dar con suficiente tiempo como para que se los lean y te lo acepten. Entonces, bueno, realmente es como ir añadiendo complejidad. En ese sentido, me llama mucho la atención lo que comentaste, María, que es que, claro, Faraday ha ido 3 veces ya a la Euro, fue en 2022, 2023, y ahora habéis vuelto en 2025. Pero claro, eso no significa que la gente que vaya tenga esa experiencia, ¿no? Porque al final los equipos se van renovando, la gente que va entrando tiene que empezar un poco a veces de cero o sí que puede reutilizar cosas que ya están de los otros proyectos, pero no siempre es fácil mantener ese nivel, ese conocimiento. Es como que la marca queda ahí, tiene muchos años, pero al final la gente que está dentro tiene que de alguna forma poder aprovechar los conocimientos que se han generado dentro de esa marca. ¿Cómo ha sido esa gestión de conocimiento, ese traspaso? Las personas que habéis ido este año, que lo habéis vivido por primera vez, ¿sentíais que teníais como el apoyo de miembros pasados que habían estado en el equipo? ¿Estabais en contacto con ellos? Cuéntanos cómo ha sido esa parte. Pues para que os hagáis una idea de todos los que íbamos a la Euro, que éramos 20, había 3 personas que habían ido a una Euro anterior, es decir, la mayoría era nuestra primera Euro. Y eso implica que hay cierto conocimiento en el equipo que o se pierde o hay que hacer un esfuerzo activo para mantenerlo. Nosotros hace un año más o menos hubo un reemplazo generacional bastante grande en el equipo porque claro, al final cuando se fundó el equipo entró bastante gente a la vez y esa gente pues termina la carrera, se va de Erasmus, tiene que hacer el máster. Al final en un equipo universitario el tiempo medio de la gente es pues 2, 3 años, 4 como mucho. Y si quieres mantener todo ese conocimiento y no volver a empezar de cero, tienes que hacer un esfuerzo bastante importante de documentar, de enseñar a gente nueva, de entrenarlos desde el principio antes de irte tú para que puedan entender un poco lo que has hecho. Al final nosotros teníamos muchas cosas que no habíamos empezado a desarrollar nosotros, que había empezado a desarrollar gente de otros años. Y la verdad que por ahí el apoyo sí que es bastante bueno. La gente que ha estado en Faraday y ya no está, hay mucha gente que sigue muy pendiente y siempre está disponible para poder echarte una mano cuando sea necesario, explicaciones y tal. Y sobre todo durante el último año también hemos intentado mantener un poco todos esos conocimientos, documentando bien las cosas, porque muchas veces, por ejemplo, pues se hace algo y en el momento tú lo entiendes, pero claro, igual dentro de un año que venga una persona totalmente nueva, no sabe ni por dónde empezar y pierdes todo ese desarrollo. Entonces, es importante explicar todo bien para poder mantener esas cosas. Genial. Y ya entrando un poco más en detalle del proyecto Skybreaker, cuéntanos un poco cómo ha sido todo el desarrollo, qué problemas os habéis encontrado, porque al final en 2024 no fuisteis a la Euroc. No sé si fue porque estabais todavía desarrollando este cohete. Cuéntanos un poco cómo ha sido este desarrollo. Si habéis hecho, bueno, sí que es verdad que hicisteis un lanzamiento previo, el de Rompetechos, que vino aquí Luna a contarnos en el anterior podcast que hicimos. Entonces, bueno, sí que no hace falta que entremos mucho en detalle de eso, pero bueno, también forma parte del desarrollo.
Pero también sí que es verdad que entiendo que desde ese lanzamiento en agosto hasta ahora que lo habéis lanzado en octubre, quizás sí que me interesa si ha habido alguna lección aprendida que sacasteis de ese lanzamiento que hayáis podido aplicar ahora en octubre. ¿Y de qué os ha servido ese lanzamiento que hicisteis de Rompetechos? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, pues en 2024 sobre todo estábamos centrados en desarrollar Origin, que es nuestro próximo cohete, que esperamos que vaya a 10 kilómetros, y hubo bastantes dificultades técnicas por la complejidad del proyecto. Y nos encontramos a principios del curso pasado que ocurrió este reemplazo generacional, que había mucha gente nueva con un proyecto muy complejo entre manos que no había lanzado nunca. Y lanzar un proyecto de esas características con gente novata, entre comillas, nos pareció un salto excesivamente grande. Entonces se nos ocurrió el proyecto Skybreaker, que se empezó a plantear por principios de 2025, por febrero y tal, y empezamos con el desarrollo más en marzo. Un cohete en el que pudiésemos participar en la Euro y no solo ganar nuestra experiencia, sino también ver la tecnología de todo el resto de equipos, que siendo de las universidades más punteras de Europa, pues siempre hay cosas que aprender. Y probar sobre todo nuestras propias tecnologías, que había muchas cosas nuevas que no habían volado antes y queríamos poder probar. También nos dio la oportunidad de desarrollar el primer sistema de control activo que habíamos desarrollado en el equipo, un aerofreno, en el que usamos un algoritmo de tipo PI, en el que cogíamos la altura y la velocidad, y así podíamos probar todas las cosas. Entonces empezamos a desarrollar nuestro proyecto. Lo hicimos con un enfoque bastante de ingeniería de sistemas para mantenerlo todo organizado y poder replicarlo, ver qué cosas habían fallado, sobre todo muy orientado a probar las cosas, hacer un montón de pruebas y documentarlas bien. Y eso es a lo que nos estuvimos ocupados durante prácticamente todo el curso. En verano hicimos el test de vuelos de rompetechos, que ya se ha presentado antes, y ahí pudimos ver unos ciertos fallos que pudimos mejorar de cara a Euroc. Eran sobre todo, hubo diferentes cosas que corregimos, sobre todo errores de la aviónica de vuelo, que sobre todo se basaban en que el aerofreno se abrió antes de tiempo, entonces se tuvo que corregir ese desfase. Y también se mejoró la precisión del sistema de frenado con más pruebas. También se corrigió parte de la recuperación, porque durante rompetechos tuvimos el problema de que se enredara el drogue mientras estaba girando, y eso no ocurrió durante el vuelo de Skybreaker. Y también pérdida de datos en cuanto a telemetría, que también se pudo mejorar. En rompetechos no recibimos apenas datos por telemetría, y en Skybreaker pudimos seguir sobre todo el vuelo concreto. Y luego ya a nivel de gestión de equipo, al ser nuestro primer lanzamiento, hubo más problemas de desorganización. Al final un lanzamiento es un evento estresante. Y yo, por ejemplo, sí que noté que en rompetechos había muchos más nervios, mucho más estrés, muchas más complicaciones que se dieron de cara a eso. Queríamos hacer muchas cosas, pruebas previas que igual no se necesitaban antes del lanzamiento y se podían hacer pues igual los días de antes. Y todo eso se pudo corregir para que en la Euro, la verdad que yo creo que en general el equipo fue bastante tranquilo. Todo salió bastante bien y se hizo en el orden que se necesitaba. Así que la verdad que tener un lanzamiento previo en un lugar igual no tan tenso como una competición puede ser muy útil en ese sentido. Sí, la verdad que, vamos, es una lección casi que para todos los equipos. Muchos tienen problemas porque evidentemente para lanzar un cohete a 3 kilómetros, como era vuestro caso, no es fácil encontrar el sitio, no es fácil encontrar el emplazamiento. Ha habido muy pocos lanzamientos en España que se hayan hecho sobre el suelo español que hayan alcanzado esa altura. Entonces, en ese sentido también, como sabéis, bueno, de hecho les pasa también a muchos otros países de Europa, no es una cosa solo de España. Hay muchos equipos que llegan a la Euroc y nunca han probado muchas de las cosas que lanzan. También para la Euroc es un problema porque ellos quieren de alguna forma asegurar que su competición se desarrolle de manera normal, pero evidentemente
los equipos que participan allí, muchos no pueden probar sus sistemas antes del lanzamiento. Entonces, siempre hay unas medidas de seguridad y por eso ellos hacen esas revisiones, hacen una Flight Readiness Review y una Launch Readiness Review antes del lanzamiento para intentar cazar todos los fallos que puedan, intentar evitar que sistemas no seguros vuelen. Pero vuestra posibilidad de poder hacer un lanzamiento de prueba 2-3 meses antes de la competición realmente es una muy buena oportunidad y algo que sin duda tenemos que perseguir también desde Sultan, etcétera, para que los equipos puedan hacerlo porque da mucha seguridad y mucho conocimiento. En ese sentido, quería preguntaros sobre la recuperación parcial que hicisteis del cohete. Se desplegó el drogue, no se desplegó el main. La recuperación aún así se hizo bastante bien porque es verdad que los cohetes muchas veces, sobre todo si van a 3 kilómetros, suelen estar, si están bien construidos, etcétera, incluso con el drogue resisten bien la caída. ¿Tenéis algún tipo de información que podáis compartir sobre el por qué no se desplegó el main? ¿Alguna sospecha o alguna lección aprendida que hayáis podido sacar de ese punto? Se enredaron las cuerdas sobre todo a que el peso de la ojiva era excesivo, entonces oscilaba en un sistema de 2 cuerpos. Si veis el lanzamiento que está en el canal de YouTube de la Euro, podéis ver que gira bastante sobre sí mismo, entonces esos sistemas son muy difíciles de predecir. Entonces, en parte también fue mala suerte de que se enredase, se podía no haber enredado. La señal sí que se mandó y el tender descender, que era el sistema que utilizábamos para sacar el main, sí que se abrió, pero no pudo salir porque se había enredado la cuerda. Entonces, Genial. al final, probar los paracaídas en una situación real es complicado, porque tú puedes hacer pruebas de eyección y tal en tu taller, donde sea, pero al final tirarlo de tanta altura, pues es una cosa complicada de simular. Al final el sistema de recuperación es bastante crítico. Pueden pasar esas cosas. Sí, sí, completamente. Aparte, justamente siempre es algo que es relativamente curioso porque al final son cuerdas, enredos, nudos, etcétera, y es como la parte que a veces queda un poco más oculta porque la aviónica es como más sofisticada, los códigos de software, la electrónica, la telemetría, los paquetes de datos, la propulsión, etcétera. Y a veces las cosas como la recuperación, las cuerdas, etcétera, que son como cosas así más tangibles, es lo que siempre cuesta que quede más afinada y también lo que más cuesta ensayar, porque como tú dices, hasta que no tienes las condiciones reales, incluso teniendo las condiciones reales, es un sistema que puede funcionar bien o puede funcionar mal debido a condiciones como muy aleatorias. Tampoco es que estés 100% seguro de un sistema hasta que no lo hayas lanzado muchas veces y eso es muy difícil de conseguir eso. Pero bueno, está bien que al menos podáis como de alguna forma entender las causas e intentar ver de qué manera a futuro podáis hacer como un sistema de cuerdas de estos que poniendo como elementos intermedios para evitar enredos, etcétera. Bueno, hay como varias técnicas ahí para evitar esos enredos. Y me interesa también mucho el tema de la propulsión. Sé que tú estás más en la parte de aviónica, entonces en ese sentido, bueno, puedes contarme un poco hasta dónde sepas o hasta dónde conozcas, pero sí que me interesa mucho la estrategia en sí o la decisión de hacer vuestros propios motores, porque es algo que otros muchos equipos no se plantean o ven que es más complejo, etcétera. En Faraday me consta que vuestros primeros lanzamientos fueron también con motores comerciales, pero que poco después de empezar el proyecto, me acuerdo que ya estabais ensayando vuestros propios motores hechos por vosotros. Y eso también puede ser muy importante. Y también, bueno, Daniel y Ana, tomad nota porque de cara a futuro parece que la Oroc cada vez está seleccionando más equipos que desarrollan sus propios motores. También por un tema de disponibilidad de motores, que hay veces que directamente las empresas que proporcionan estos motores o no tienen stock o lo dan con unos plazos de entrega muy tarde que hacen que la propia competición esté en riesgo, porque si muchos equipos piden un tipo de motor concreto comercial y no hay para todos, pues esos equipos se pueden quedar sin lanzar porque no tengan motor. Entonces, bueno, cuéntanos un poco esa parte de desarrollo de motores, cómo lo hacéis, cómo lo decidisteis y ahora ya siempre lanzaréis con vuestros propios motores. ¿Cómo ha ido esa parte? Pues los motores propios se empezaron a elaborar hace bastante tiempo ya en el equipo, pero en el proyecto Skybreaker es la primera vez que los hemos podido probar en vuelos reales. Y al final, pues es un proceso relativamente largo. Ya a nivel de pruebas,
se han hecho muchos encendidos desde que se empezó con Origin hace un tiempo ya. Se han hecho muchos encendidos y tiene ciertos problemas de tener la disponibilidad. Nosotros tenemos la suerte de que nuestra universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, nos deja un sitio donde podemos realizar estas pruebas, pero también hay que tener en cuenta que son unas pruebas, son relativamente peligrosas porque al final estás encendiendo un motor cohete y también tiene su dificultad técnica. Luego, también a nivel propulsante y tal, no es tan simple conseguir un propulsante como puede ser, porque al final también son compuestos peligrosos, la formulación, la que hacemos nosotros, es propia y ha sido sobre todo a prueba y error, se han probado diferentes proporciones hasta conseguir una que funcionase. Y también tienes la dificultad de que es más difícil ver el empuje y la altura que vas a alcanzar, porque en un motor comercial te va a dar el empuje y tal que ellos te digan que tiene, obviamente, pues tú vas a comprar algo de que te empuje y tal y lo vas a tener, pero en un motor sólido que hayas hecho tú, pues es más complicado. Por eso también se requiere sobre todo sistemas de aerofrenado y tal, porque por ejemplo nosotros sí que propulsamos más de lo que creíamos que íbamos a propulsar y lo pudimos frenar, así que bien, pero siempre pueden surgir estas cosas. Genial, sí, no, realmente es todo un proyecto aparte. De hecho, en los propios desarrollos de cohetes ya a nivel industrial o incluso en los aviones, etcétera, como que siempre el motor es un proyecto casi tan complejo como el resto del vehículo, porque al final también necesita de sus propias pruebas aparte, necesita de su propio desarrollo aparte. Siempre hay esa parte del proyecto, como tú dices, de encontrar la proporción adecuada, que al final, aunque utilicen los mismos componentes, varios motores de combustible sólido no son exactamente el mismo. También sorprende mucho cuando vas a la EUROC la cantidad de equipos europeos y sí, verdad que se requieren presupuestos más altos, pero que desarrollan su propia propulsión híbrida y líquida, que es algo que aquí en España todavía no se ha lanzado ningún cohete con este tipo de propulsión y es algo que en un futuro esperamos poder ver, porque al final bueno, son proyectos muy chulos que parecen inalcanzables o parecen imposibles al principio, pero realmente luego cuando ves que hay equipos que realmente lo conseguís, pues dices, hombre, pues realmente no será tan imposible, ¿no? Al final es cuestión de echarle horas, echarle ganas y por supuesto también pues saber lo que se está haciendo, lo que tú dices de tener ayuda por parte de la universidad, con sitios para poder ensayarlo, etcétera, es muy importante. Y en ese sentido también habla muy bien de la Universidad Politécnica, pues todo el soporte que os da para vuestros desarrollos. Genial, María, pues solo que me queda preguntarte ya un poco qué objetivos tenéis a futuro. Has hablado del proyecto Origin, no sé si de cara al año que viene también queréis volver a apuntaros a la Euro para probar otras cosas, estáis ya más enfocados en Origin, en lo que habéis aprendido en la Euro para poder implementarlo en Origin. Lo que nos puedas contar un poco de lo que podemos esperar de Faraday en los próximos meses y de cara al año que viene. Pues ahora nosotros estamos centrados en terminar de desarrollar Origin, ya con las últimas pruebas y demás, que esperamos lanzarlo próximamente, pero al final un lanzamiento a tanta altura es un tema también burocrático que es difícil de gestionar. Entonces a esas cosas hay que tener paciencia y darles tiempo. Y nosotros sí que esperamos participar en la Euro que el año que viene, ya a 9 kilómetros. Vamos a mantener el motor sólido propio, obviamente uno nuevo, pero no tenemos intención de ir con COTS ni de cambiar el desarrollo a líquido a híbrido. La verdad, estamos bastante contentos con el resultado de los motores sólidos. Pero sobre todo ahora estamos terminando las pruebas de Origin, que para los que no lo sepáis es un cohete que, como ya he dicho, va a 10 kilómetros, que es un doble etapa, al contrario que Skybreaker, que simplemente tenía una etapa, e integra un motor comercial y uno propio. Y lo hacemos sobre todo para como un desafío a nivel técnico para conseguir llegar a esta altura y en base de cómo salga iremos orientando nuestra misión más para conseguir cohetes que vayan cada vez más altos.
Ya hemos podido probar, como he dicho, el sistema de aviónica, la eyección, así que vamos bastante tranquilos en ese sentido. Y solo queda pues desarrollar más, probar más las cosas y asegurar de que todo vaya bien para que en el momento del lanzamiento todo salga como queremos. Muy bien, pues oye, pues muchas gracias María, realmente muy, muy interesante todo lo que nos has contado y yo creo que con esto pues podemos dar por terminado el programa. Quiero daros ahora la ocasión un poco antes de despediros de que si queréis hacer algún pequeño anuncio de algún evento o alguna cosa que vayáis a publicar en redes próximamente o plazas que tengáis abierta en vuestro equipo, tenéis ahí un breve espacio para comentarlo y si no, pues nos despedimos hasta la próxima. Así que si quieres empezamos contigo, Daniel, muchas gracias por pasarte. Yo por mi parte, lo que ya comenté del software, pero aparte de eso, no mucho más. Gracias. Genial, gracias Daniel por pasarte. Por vuestra parte, Ana, lo mismo. Ha sido un placer teneros aquí, saber que surgen nuevos equipos y si quieres decir algo, pues todo tuyo. Sí, muchas gracias a vosotros también. Yo pues decir simplemente que si hay alguien que esté viendo este podcast desde la Universidad de Alicante o alrededores, que se sienta libre de escribirnos por Instagram si es que le interesa todo este mundo, porque nuestro equipo está abierto a recibir cualquier incorporación nueva y cualquier aportación que quieran hacer. Así que pues muchas gracias. Nada, luego ya te distribuiré el enlace para que lo puedas distribuir por ahí por la gente de la universidad, por si se quieren apuntar. Y nada, por último, María, también lo mismo. Muchas gracias por pasarte por aquí y venir a contarnos los lanzamientos de Faraday en la participación en la UROC y cualquier cosa que quieras comentar, todo tuyo. Pues muchas gracias por invitarnos. Y nada, si alguno tiene curiosidad sobre los detalles más técnicos de nuestro proyecto Scalebreaker, nuestra presentación está colgada en nuestro canal de YouTube. Y en cuanto al tema Origin, iremos avisando de las pruebas que hagamos y todo lo demás por redes sociales, así que también nos podéis seguir ahí. Y nada, por último, agradecer sobre todo al proyecto de generación espontánea dentro de esta universidad, de nuestra universidad, que es la que nos da la oportunidad de desarrollar así nuestros proyectos. Y eso sería todo. Perfecto, pues nada, por mi parte también daros la enhorabuena directamente, porque al final sois el único equipo que ha representado a la Euroc este año español y habéis salido con nota con ese primer puesto en la categoría de vuelo, así que felicidades a ti y a todo el equipo de Faraday. Y a nuestra audiencia, pues muchas gracias por seguirnos, por escucharnos un programa más y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.